Muchachos, una disculpa, el video se cortó porque recuerden ustedes que las redes están saturadas, no es sencillo estar grabando esto, pero continuemos con la exposición del tema, ¿ok? Sí, sigo resolviendo las dudas. En el punto pasado hablábamos del tema de la extradición, que lo podríamos asumir o lo podríamos asociar con el tema del destierro. Y por último me refiero a otra duda que me planteaban. En el caso del auto de formal prisión, ¿qué tipo de amparo procedería? Recuerden que son autos fuera de juicio. El amparo directo, recuerden que solamente procede contra actos de autoridad que se derivan de un juicio y que no admiten ningún otro recurso en contrario. ¿Ok? Hablamos de tribunales de carácter civil, de carácter mercantil, de carácter laboral, de carácter agrario, del que sea, de carácter administrativo, y específicamente en el segundo supuesto hablamos de la materia contencioso administrativa. Todo esto obviamente terminando un juicio. Después del juicio nosotros planteamos los recursos ordinarios, y después de los recursos ordinarios, cuando ya no se admite ningún otro medio de defensa, plantearíamos el amparo directo, ¿ok? Ahora, en el caso del auto de formal prisión, recuerden ustedes que el auto de formal prisión es parte de un proceso. Vamos a hablar de esa serie de actos concatenados que forman parte del procedimiento. Toda esa serie de procedimientos o actos concatenados, entendiéndolos como un eslabón, forman un procedimiento. Si hablamos del auto de formal prisión, el auto de formal prisión, recordemos que la naturaleza jurídica de esa figura consiste en una medida precautoria para que el reo no pueda estar libre en lo que le es juzgado debido a la gravedad del delito, y en ese sentido es una parte de un proceso, asumámoslo como un procedimiento. Por lo tanto es un acto fuera de juicio, y el tipo de amparo que procedería contra un auto de forma de prisión definitivamente es el amparo indirecto, ¿ok? Con esto resuelvo las dudas que me han planteado respecto a la sesión anterior. Les pido por favor que si tienen otro tipo de dudas también me lo hagan saber por los canales que ya comentamos, y adelante, ¿ok? Hablaremos entonces de otro tema. Vamos a empezar a hablar entonces, superado el tema de los principios rectores del amparo, vamos a empezar a hablar un poco de historia. Para asumir bien el amparo, para empezar a comprender este medio de control constitucional, tenemos que hacer un poco de historia. Desde el principio, cuando nosotros empezamos a estudiar la materia de amparo, lo primero que tenemos que hacer necesariamente es hacer un breve recorrido histórico para entender cómo es que se desarrolla el amparo en nuestro país. Y es muy importante señalar, como ya lo habíamos comentado en clase, que el amparo es una figura estrictamente mexicana. Existen antecedentes de la protección de derechos fundamentales en otros países, eso lo debemos entender perfectamente. Sin embargo, lo primero que tenemos que saber y que entender es que México es pionero en instituir la figura del medio de amparo, del medio de control constitucional. Eso es muy importante y también es pregunta de examen. Les comentaré lo siguiente entonces. Algunos estados que fueron pioneros en el sentido de amparo en México, Querétaro, Morelos, fueron los países precursores. Yucatán, naturalmente. Yucatán y Querétaro, primordialmente Yucatán fue un estado que fue precursor en instituir o legislar en materia de amparo, ¿ok? Obviamente todo esto tiene un bagaje anterior. Antes de hablar de historia de derecho mexicano, por lo que se refiere al amparo, tenemos que hacer una breve reseña de derecho español, tenemos que hacer una breve reseña respecto al tema de la iglesia, al tema del cristianismo, respecto al cristianismo, respecto a las bulas papales, y lo vamos a aterrizar en ese sentido, ¿ok? Recuerden ustedes que en la época, cuando nosotros somos conquistados por parte de los españoles, hay una serie de incidencias que de manera histórica repercuten en nuestro país. México o Tenochtitlán, al haber sido conquistado por parte de los españoles, deja de ser en ese momento esta provincia, parte de los indígenas, y a partir del momento de la conquista es una provincia más de España, conocida como Nueva España. Entonces, España, al habernos conquistado o al habernos colonizado en términos coloquiales, empieza a acarrear las leyes que por consecuencia son parte de España. Entonces todas esas leyes españolas o ese cúmulo de leyes españolas inciden en la forma de gobierno que Nueva España necesariamente estaba legislando en ese momento, y obviamente toda esa serie de antecedentes también repercuten en nuestras legislaciones. Recuerden ustedes que España, al ser también una conquista en su momento, al ser un país, perdón, conquistado en su momento por Roma,
adopta la religión apostólica, católica y romana. Y en ese sentido, con la influencia que tiene la Iglesia, se instituyen las instituciones católicas en la Nueva España y toda nuestra porción territorial y toda nuestra población adopta esa creencia, si bien es cierto que no en principio, de una manera posterior se adopta. Luego entonces, la institución religiosa adopta un poderío desmesurado en lo que sería Nueva España. Hay antecedentes legales que son naturalmente violatorios de garantías individuales, y esto es precisamente lo que da origen en principio a las primeras ideas que se desarrollan en torno al amparo. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Me estoy refiriendo a esa serie de violaciones a las garantías individuales y esa serie de violaciones a los derechos fundamentales que se le cometen o se conculcan en contra de los indígenas y en contra de las personas que no adoptaban estas creencias. En ese sentido, las personas que no adoptaban las creencias eran objeto de violaciones innumerables de garantías individuales. Todavía no hablábamos de garantías individuales. De hecho, en ese momento el ser humano simplemente se dividía en clases. Eran los indígenas, eran los mestizos, eran los adinerados, eran los gobernados, y todavía no había una idea clara de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. No fue hasta 1789, con motivo de la Revolución Francesa, cuando empezamos a hablar de algunos ideales y empezamos a denotar algunos tipos de derechos fundamentales, como son la igualdad, la seguridad, la fraternidad, la libertad. Gracias a este tipo de ideas, nosotros como nación conquistada empezamos a proteger ese tipo de derechos que son inherentes al hombre. Esos son los derechos más importantes para el hombre: libertad, seguridad, igualdad. Y tenemos la necesidad de proteger esos derechos fundamentales. En ese momento no se protegían, pero cuando nosotros cobramos nuestra independencia, o con ustedes el movimiento independentista de 1810, ya teníamos en mente toda esa serie de derechos que teníamos que proteger. ¿Y cómo los íbamos a proteger si no existía ningún medio legal para hacerlo valer? Tomó mucho tiempo para poder crear un mecanismo legal suficiente para proteger ese tipo de derechos fundamentales. Por eso les comentaba que es de manera importantísima que ustedes tomen en consideración que el curso de derechos humanos, previo obviamente al curso de derecho constitucional y previo al curso de amparo, es fundamental y es rector. Incluso el curso de garantías individuales y sociales, que por lo que entiendo ya no se lleva, es fundamental para que ustedes entiendan esto. La Constitución y el amparo como medio de control constitucional no existiría si no hubieran sido reconocidos en su momento los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Es muy importante que trabajemos en esto. Primero se crea el derecho sustantivo y luego el derecho adjetivo. Antes de poder hacer valer en forma de juicio alguna protección en contra de un derecho, primero tenemos que crear el derecho y tiene que ser reconocido por las instituciones correspondientes. En consecuencia, primero tuvieron que haber sido reconocidos los derechos de igualdad, de seguridad y de libertad, que gracias a la Revolución Francesa han formado parte o forman parte actualmente de nuestro sistema jurídico mexicano. Entiendan esto, porque este tipo de derechos fueron reconocidos finalmente en nuestro sistema jurídico una vez que fuimos independientes. Una vez que recobramos nuestra independencia, estos derechos fundamentales han sido reconocidos. ¿Ok? Y algunos autores, no fue sino el señor Manuel Crescencio Rejón, en 1847, el gobernador de Querétaro en ese entonces, que empezó a crear una figura para proteger estos derechos fundamentales. Empezamos a hablar del amparo. Manuel Crescencio Rejón refiere entonces que si bien existen estos derechos fundamentales de los cuales todos somos titulares, tiene que existir necesariamente un mecanismo legal para protegerlo. Y empezamos a hablar del amparo. Este señor en Querétaro empieza a crear un mecanismo y desde entonces se le conoce como un medio de control constitucional para proteger los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Entendido esto, vamos a referir entonces a otro señor que se llama Vallarta, se apellida Vallarta, otro señor que se llama Mariano Otero, y en 1847, cuando empezamos a crear nuestros primeros instrumentos constituyentes, obviamente en 1812 empezamos a crear las primeras constituciones después de la conquista, pero destaca la constitución o destacan los proyectos de leyes de 1847,
donde se empiezan a crear este tipo de mecanismos para poder proteger los derechos fundamentales. Entonces, Manuel Crescencio Rejón, en 1847 empiezan a crear ese tipo de figuras para desarrollar la protección de los derechos fundamentales. Hay algunos antecedentes que vale la pena destacar por parte del derecho español, como son las 7 leyes de Alfonso el Sabio, como son las bulas papales, como son las leyes del fuero juzgo, la influencia que tuvieron los godos y los visigodos al momento en que incidieron en España. También dieron lugar a que se creara una serie de leyes en la Nueva España. Se desarrolla un nuevo derecho que se llama el derecho foral. Foral viene de la palabra foro, foro, y se refiere precisamente a esta serie de pláticas o esta serie de discusiones que que platicaban o que decidían los legisladores para poder discutir esa serie de protección a los derechos fundamentales. Si bien entonces en la Nueva España se discutía ya por influencia de los godos y de los visigodos esta serie de discusiones en torno a la protección de los derechos fundamentales, es muy lógico que en 1842, con la intervención de Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, podamos hablar de la existencia del amparo como medio de control constitucional. ¿Okay? Destaca también, como les comentaba, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, y después de los proyectos de Manuel Crescencio Rejón y de Mariano Otero, empezamos a hablar del federalismo cuando en México empezamos a hablar de los 3 poderes. Recuerden que los poderes que nos rigen actualmente son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y somos una federación porque estamos conformados por varios estados que pertenecen a un mismo territorio y pertenecen a un poder supremo de la Unión. Y entonces cada estado tiene su manera independiente de regirse, siempre y cuando no vaya en contra de la federación o de las leyes que se establecen en la federación. Los derechos fundamentales a toda costa deben de ser tutelados y deben de ser protegidos por parte de toda la República Mexicana, pero los estados también tienen ese margen de legislar en torno a ese sentido. En lo que no es en los derechos fundamentales. Los estados pueden legislar en todo sentido en sus leyes locales siempre y cuando el Congreso local lo permita. Sin embargo, por lo que se refiere a los derechos fundamentales, es un tema tan delicado y tan incidente que, por lo que se refiere a los derechos fundamentales, los establecemos en la Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es ahí donde se protegen. Por eso el amparo es una materia federal, que hay una sola ley para toda la República Mexicana. Los estados pueden legislar en muchas situaciones y en muchas materias, pero en derechos fundamentales el Congreso de la Unión, la República Mexicana ha adoptado este criterio. La República Mexicana en sí misma va a proteger estos derechos fundamentales, que son lo más importante que existen para el hombre y para el ciudadano. Y empezamos entonces con la intervención de Mariano Otero, hablar de algunos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Hablamos de la libertad de asociación, de la libertad de profesión. Las personas ya pueden ejercer una profesión y pueden ejercerla siempre y cuando tengan algunos requisitos que establece la ley secundaria, como es un título profesional. Las personas ya empezamos a hablar de que nos podemos asociar para poder trabajar de manera digna y decorosa, siempre y cuando no vayamos en contra de la ley ni de las buenas costumbres. Podemos hablar también del derecho de petición, del derecho a la educación, y siempre rigiéndonos estrictamente en los principios de libertad, de seguridad, de fraternidad, como lo dice la Revolución Francesa de 1789, y de libertad, igualdad y seguridad jurídica. Eso es importante. En el curso de garantías individuales y sociales, cuando se llevaba a cabo, hablábamos de estos 3 tipos de garantías. Garantía viene de la palabra anglosajona, guarantee, que es garantizar. Yo estoy como Estado garantizando los derechos fundamentales al ciudadano, al hombre. Guarantee es garantizar qué derechos fueron fundamentales y cuáles yo como Estado tengo el derecho de garantizar que no se te conculcan o que no se te violenten y que se te respete por parte de cualquier autoridad. Y las garantías se dividen en estas categorías. Hay garantías de igualdad jurídica, de seguridad jurídica, de libertad jurídica, y una cuarta categoría es las garantías sociales, obviamente previstas en el 123 y en el 27 constitucional, y esto sería materia de derecho sustantivo a nivel constitucional.
Este es una breve reseña histórica, por lo que se refiere a los antecedentes históricos en materia de amparo. Empezamos este tema, vamos a abocar las siguientes sesiones o la siguiente sesión, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el tema. El tema histórico puede ser de pronto un poco tedioso, pero sí les pido que me manifiesten y me expongan dudas en la cuestión histórica, porque es muy importante que entiendan de dónde viene el amparo, porque se crea. Se crea porque existe una necesidad de proteger garantías individuales o derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Históricamente atravesamos por una etapa de violaciones inminentes y de una deshumanización desgarradora a los seres humanos. Y una vez que que recobramos nuestra libertad o nuestra independencia como Estado mexicano, es inminente y es forzosa esa necesidad de proteger por lo menos esos derechos de la población, que son los derechos fundamentales, y es ahí donde nacen las primeras ideas del amparo. Recuerden ustedes, pregunta de examen, si yo les pregunto cuáles son los precursores del amparo en México, ustedes tendrán que decir que por parte del gobernador de Yucatán, Manuel Crescencio Rejón, en 1842, Mariano Otero, Vallarta, hasta Morelos tuvo un poco que ver en la manera en que se crea el amparo, pero esos son los principales precursores. Haciendo un poco de repaso, qué influencias históricas tuvimos para poder desarrollar el tema del amparo, pues el tema de España, con las bulas papales, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, el derecho foral que les repercute en la invasión de los godos y de los visigodos, y empezamos a trabajar entonces ya en México con el tema del federalismo. ¿Okay? Por hoy lo dejamos ahí, muchachos. Por favor, expóngame de igual manera sus dudas. Mañana subimos otra cápsula. Y seguimos con la misma dinámica. Por favor, si tienen alguna sugerencia, si creen que voy rápido, si creen que voy lento, si creen que no soy claro, traten de exponérmelo, porque este método es nuevo para todos y espero que sea pues que sea satisfactorio y de alguna manera sea un poco menos tedioso. Espero sus dudas el día de mañana. Que tengan una excelente noche.